Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los cambios más sísmicos que ha vivido la infraestructura digital global. Estamos hablando del paso de un modelo de redes que era rígido, increíblemente caro, a uno que es inteligente, que se define por software. Es, en pocas palabras, la historia de cómo la nube llegó, rompió todas las reglas del juego y obligó a toda una industria a reinventarse desde cero. Para entender esta revolución, primero hay que entender un contraste que es brutal. Dentro de una oficina, en lo que llamamos la red LAN, se vive en una especie de utopía. Hay gigabits de velocidad, la latencia es prácticamente cero y el costo, bueno, es casi gratis. Pero en el momento en que se necesita conectar esa oficina con el resto del mundo, con la WAN, nos golpea de frente lo que se conoce como la tiranía de la distancia. Y esta es la cruda verdad del asunto. Conectar sucursales en distintos países no es un problema técnico menor, no, es un desafío monumental, tanto en ingeniería como en términos económicos. Cada megabit que se contrata cuesta una fortuna. Cada milisegundo de retraso tiene un impacto directo en el negocio y una caída del servicio puede ser catastrófica. Este escenario tan hostil fue el que preparó el terreno para una solución que por décadas fue el estándar de oro indiscutible. Hablemos entonces de esa solución clásica, MPLS. La mejor forma de visualizarlo es como un tren privado de lujo. A ver, no es nada barato, y sus vías son completamente fijas, no se pueden cambiar, pero ofrece una garantía absoluta, la de que va a llegar a su destino exactamente a la hora programada, sin demoras ni sorpresas. ¿Y cómo funcionaba este tren? Bueno, en lugar de que cada router en el camino tenga que leer la dirección IP completa del paquete de datos, lo cual es lento, MPLS le pega una etiqueta corta, como si fuera un código de barras. Así, los routers intermedios solo leen esa etiqueta y mueven el paquete a una velocidad increíble. ¿Era caro? Sí. ¿Rígido? También, pero era brutalmente eficiente para el problema que fue diseñado para resolver. Ahora vamos al punto clave de todo esto. ¿Por qué las grandes corporaciones pagaban fortunas por MPLS? La respuesta está en 3 letras, SLA. Un acuerdo de nivel de servicio no es una promesa, es una garantía matemática firmada en un contrato. El proveedor se compromete a dar un 99.9999% de disponibilidad, una latencia máxima garantizada, una fluctuación mínima para que la voz y el video sean nítidos y una pérdida de paquetes de casi cero. Y si falla, paga multas millonarias. Esto es algo que el Internet comercial simplemente no puede ofrecer. Este modelo, que parecía perfecto e intocable, funcionó de maravilla por décadas, hasta que llegó un catalizador que lo cambió absolutamente todo, la nube. Y con la nube, la forma en que las empresas usaban las redes se transformó para siempre, provocando que el diseño tradicional de MPLC empezara a hacer agua por todos lados. Lo que pasó fue que el centro de gravedad del tráfico corporativo se movió. Pasamos de un mundo donde el 80% de los datos iban hacia los centros de datos propios de la empresa, a un paradigma totalmente nuevo, donde ese mismo 80% del tráfico ahora va directo a Internet, a servicios como Office 365, Salesforce o Amazon Web Services. Y este cambio tan drástico generó una de las ineficiencias más absurdas y frustrantes en la historia de las redes, el famoso efecto trombón. La situación era esta. Un empleado en una sucursal en Tijuana necesita acceder a la nube. Su tráfico, en lugar de ir directo a Internet, viajaba por el carísimo enlace MPLS hasta la oficina central en Mexicali, pasaba por todos los filtros de seguridad y solo entonces salía a Internet. Un viaje de ida y vuelta totalmente innecesario que saturaba las líneas y destruía el rendimiento de las aplicaciones. Y aquí es donde los directores financieros y los ingenieros se dieron contra una pared. Esta paradoja económica se volvió insostenible. Estar pagando miles de dólares por un enlace que no solo era lento, sino que además estaba congestionado por el efecto trombón, simplemente dejó de tener sentido. El mercado estaba pidiendo a gritos una disrupción, un cambio radical. Y la respuesta a esa crisis, a esa frustración, fue SD-WAN. A ver, si MPLS era ese tren de lujo en vías fijas, SD-WAN es como un Waze inteligente para los datos. Es un enfoque totalmente dinámico que pone la inteligencia y el software por encima de la fuerza bruta del hardware. El principio fundamental de su arquitectura es lo que se conoce como la gran separación. En un router tradicional, el cerebro que decide la mejor ruta y el músculo que mueve los paquetes están fusionados en la misma caja. Lo que hace SD-WAN es extraer ese cerebro, el plano de control, y lo centraliza en la nube. Así, los equipos en las sucursales se convierten en puro músculo, dedicados únicamente a ejecutar las órdenes de ese cerebro central. Una idea brillante. Esto permite crear una capa de abstracción increíble. Por un lado está el underlay,
que es la infraestructura física real, el Internet público que es caótico, conexiones 5G, fibra óptica barata, lo que sea. Y encima de todo ese caos, SD-WAN construye un overlay, que es una red virtual privada, perfecta, pristina, y es la única red que las aplicaciones llegan a ver. Es como construir una autopista privada, impecable, sobre un terreno pantanoso. Bien, pero vamos a los detalles. ¿Cómo es posible que SD-WAN pueda crear un servicio de calidad empresarial usando conexiones de Internet baratas que no tienen ninguna garantía? Bueno, la respuesta no está en el hardware. La respuesta está en la inteligencia del software. A diferencia de las redes viejas, SD-WAN no solo ve direcciones IP, ve aplicaciones. Sabe perfectamente qué es una llamada de Zoom y qué es un video de Netflix, y le aplica políticas de negocio a cada uno. Además, está monitoreando constantemente la salud de todos los enlaces disponibles, pérdida de paquetes, latencia, jitter, y si un enlace se degrada, mueve todo el tráfico a una ruta mejor en menos de un segundo, sin que se corte la llamada. Es inteligencia pura en tiempo real. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia matemática. En un enlace de Internet normal, que pierde paquetes, una videollamada puede ser un desastre. SD-WAN usa una técnica llamada corrección de errores hacia adelante, o FEC. Lo que hace es enviar paquetes extra, de paridad. Si un paquete de datos se pierde en el caótico camino de Internet, el equipo receptor usa esos paquetes de paridad para reconstruir matemáticamente el paquete que nunca llegó. El resultado, la llamada de video continúa sin un solo corte, sin un solo glitch. Claro, la pregunta obvia es, si se usa el Internet público, ¿qué pasa con la seguridad? La respuesta es simple, criptografía de grado militar. Todo el tráfico que viaja por la red SD-WAN está encapsulado dentro de túneles IPsec. Así que, aunque los datos estén físicamente atravesando la red pública, en realidad viajan protegidos dentro de esta impenetrable bóveda de titanio matemático. Entonces, si los ponemos frente a frente, el contraste es abrumador. MPLS depende de circuitos privados carísimos, es lento para adaptarse y su seguridad se basa en el aislamiento. SD-WAN, por otro lado, es agnóstico al transporte. Usa cualquier conexión que tenga a mano. Su control es dinámico y se basa en la aplicación, no en la IP. Y su seguridad parte de un principio de confianza cero, donde todo se cifra por defecto. El resultado final no es solo una mejora, es una revolución absoluta en costo y agilidad para las empresas. Y para terminar, es importante entender que este cambio no es solo tecnológico. Transforma por completo el rol del profesional de redes. El enfoque ya no está en la caja, en el aparato. Está en la arquitectura global y en el negocio. El ingeniero del pasado era un virtuoso de la línea de comandos, un artesano que configuraba routers uno por uno, a mano. Hoy, el ingeniero es un arquitecto de políticas de negocio que programa la red completa desde un controlador centralizado. Las preguntas que deben responder los arquitectos de redes del futuro ya no son sobre protocolos de enrutamiento, son sobre estrategia, sobre cómo ahorrarle millones a la compañía, sobre cómo garantizar la continuidad del negocio ante un desastre, sobre cómo proteger la propiedad intelectual. El trabajo ya no es solo conectar puntos en un mapa, es construir el sistema nervioso digital que le permite a las empresas globales sobrevivir, competir y triunfar. La red dejó de ser infraestructura, ahora es estrategia pura.